confianza. Nos abres tus puertas para informarte y actualizarte con lo último. Noticias, variedades y exclusividades. Todo preparado para darte lo mejor. Muy en confianza. 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 Nos abres tus puertas para informarte y actualizarte con lo último. Noticias, variedades y exclusividades. Todo preparado para darte lo mejor. Muy en confianza. ¿Qué tanto sabemos de la salud mental? ¿Cómo se invierte en el país en salud mental? ¿Cuál es el rol de la sociedad ante la salud mental? Rosy Villeta e Isaac Rosario nos presentan Salud Mental, la nueva sindemia del siglo. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos muy, pero muy en confianza, continuando con esta serie de programas sobre este tema tan interesante, la salud mental. Buenas noches a nuestra productora general Rosy Villeta. Buenas noches, Isa. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Aquí estamos de vuelta, como yo digo. Continuamos, seguimos. Esta es nuestra quinta entrega de este programa de temporada titulado La salud mental en la República Dominicana. ¿Qué tanto nos afecta? ¿Qué tanto sabemos? ¿Cuánto se invierte? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos que aprender sobre salud mental? Y cada día tenemos tópicos diferentes, con profesionales diferentes, todo en relación al mismo tema, porque el tema de la salud mental es integral y hemos querido traer, bueno, nos haría falta quizás como un mes para traer tantos profesionales que están involucrados en el área para poderlos invitar. Pero aquí vamos a estar compartiendo con unos más de 20 profesionales por ahí. Terminamos el miércoles de la semana que viene y debo anunciar que el próximo lunes tendremos el tema de lo que es la salud, la sanidad interior, la salud espiritual, porque somos cuerpos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en tal sentido, es un tema que no se puede quedar, como los medios de comunicación también, que tendrán también su espacio aquí. Pero bien, vamos a iniciar como siempre cada noche con nuestro texto de la palabra de Dios Todopoderoso y nos dice de esta forma y te la compartimos en el nombre de Jesús. Y dice así, justamente del Evangelio de Mateo 19:26, dice, con Dios todas las cosas son posibles. Con Dios todas las cosas son posibles. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así iniciamos el contenido que tenemos esta noche, Isaac, y vamos a presentar nuestros invitados, porque esta noche los geriatras hablan de salud mental. Y nos acompaña un tremendo elenco. Aquí está todo este equipo que vamos a presentar. Vamos a enfocar a continuación nuestra gente que están aquí en el panel de esta noche, ¿verdad? Ahí está. Tania Elisa Tejada, que ella preside la Asociación de Geriatras a nivel nacional. Así es, a la orden, muchas gracias. De igual manera, la doctora Milagros Valdés, que está aquí con nosotros. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y el doctor Miguel Rivera. Gracias por acompañarnos, doctores, sacar su tiempo después de un día de mucho trabajo, un trabajo muy delicado, y sacar este espacio para edificar a la población, edificar el país. Saludo a todos los que nos están viendo en el exterior. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia que ha estado ahí siguiendo paso a paso este programa de temporada. Isa, ¿arrancamos con ello inmediatamente? Sí, claro que sí. Vamos a iniciar nuestro tema de esta noche y diciendo primero, cada uno de ustedes, en el medio en el que se desarrollan, se desempeñan, si se pudiera decir una evaluación rápida, ¿a qué nivel estamos nosotros en la República Dominicana, según la experiencia de ustedes, de la atención en salud mental de los adultos mayores? Vamos a iniciar con la
Vamos a iniciar con la doctora presidenta de la asociación y luego Sí. entonces con La los doctora demás Tania profesionales. Elisa Tejada. Doctora. Gracias por la invitación nuevamente. Buenas noches. Podríamos decir en términos llano y sencillo que la salud en el adulto mayor está en pañales. Es decir, estamos iniciando lo que es, como toda la sociedad, la salud mental. La salud mental a nivel general ha sido olvidada por todo el mundo, no se le da la importancia que tiene y se olvida el concepto importante de salud que incluye lo que es la salud mental. Es decir, estamos a pasos menores, sí estamos trabajando desde las diferentes asociaciones, sociedades médicas, para hacer llegar el mensaje, para dar a conocer conocimientos, para la redundancia, a la población, a los cuidadores, sobre lo más importante, que es que la salud mental de los adultos mayores es tan importante como la salud física, y en especial que el estar viejo no es sinónimo de estar enfermo, y eso incluye la parte mental. Así es, yo quiero pasar, Isaac, con el doctor Rivera. Doctor, también usted en su experiencia, ustedes tienen una profesión delicada porque la gente, yo siempre vivo muy apegada al lo que es la protección del anciano, de los niños, de los animales, porque cada quien, tú dirás, bueno, los animales, ¿por qué están aquí? Pero porque son tan indefensos, son seres vivos y son tan indefensos, tan a expensa de lo que el adulto le quiera hacer. En su experiencia también, doctor, ¿qué puede usted arrojar en este panel sobre la salud mental del adulto mayor? Porque hay una cosa que preocupa y a veces creo que la familia medio marca al adulto mayor, porque en este tiempo de tanto estrés, de tanta ansiedad, yo me he encontrado con gente que estamos quizás montando una producción, haciendo cualquier tipo de negociación. Mira, Rosy, acuérdame, lo que a mí todo se me olvida, y estoy hablando de una gente de 40 años. Y mira, a mí, óyeme, yo tengo 35 años, pero estoy medio pasado, pero entonces a papá cuando se le olvida algo, quizá una persona de algunos 60 y pico de años, tú sabes que papá ya, y la gente comienza ya, ya está senil, es de que se olvida algo. Entonces, en su experiencia, doctor, ¿cómo vamos con este tema? Bueno, primero agradecerles que tomaran el tema en cuenta y que seamos nosotros los geriatras que estemos aquí en la noche de hoy. Mira, Rosy y Isaac, una de las preocupaciones que tenemos los geriatras y una de las grandes barreras que realmente tenemos es que todos se lo queremos achacar a la edad. Entonces tenemos un paciente perdiendo capacidades, problemas de la memoria, trastorno de la conducta, problemas del sueño, pero no voy a llevar a papá al médico porque eso es de viejo. Ya papá tiene 75, 80 años, y eso es normal, bien ¿verdad? está él, porque se me olvidan a mí las cosas, que tengo 40, ¿qué será papá? Entonces no llegan al paciente. El paciente puede durar a lo mejor meses, hasta un año, con trastorno de la memoria, pero te lo llevan cuando comienza a presentar situaciones en la conducta. No se quiere bañar, se quiere ir de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, hay otras situaciones, es que muchos de nuestros pacientes son infravalorados en otras consultas. O sea, muchas veces, bueno, es que lo está viendo el cardiólogo o es que lo está viendo, sin menospreciar el trabajo de los demás. Claro, claro. Entonces, como cada especialista se centra en su órgano, muchas veces pues lo dejan pasar por alto, por decirlo así, y es el mismo tema de la depresión. O sea, no hay un diagnóstico más infravalorado en nuestra sociedad que la depresión. Y tú decías una palabra importante al principio y se me quedó aquí, y es integral. Y es que nosotros los geriatras tenemos que ver al adulto mayor de una manera integral, no solamente en lo clínico, hablar de las patologías, que si es hipertenso, que si es diabético, que si tienes problema del tiroides. Nosotros también tenemos que ver la salud física, físicamente, cómo está ese paciente. Pero viene la parte mental, mentalmente, cómo tengo este paciente. Se le olvidan las cosas, llora mucho, no duerme, pero la No cuarta... tiene apetito. No tiene apetito. Pero la cuarta y no menos importante, lo social. ¿Cuál es el entorno de ese envejeciente? ¿Con quién vive ese paciente? Le dan las 3 comidas, le dan merienda, lo bañan a su hora, lo atienden. ¿Quién compra los medicamentos? Si va un paciente a mi consulta y yo doy una receta, yo tengo que saber de dónde va a salir ese dinero para esa receta. ¿Ok? Entonces, la parte social que incide también de manera muy negativa en lo que es lo mental, fíjense cómo una cosa lleva a la otra. Entonces, por eso nosotros los geriatras tenemos que ver al paciente como un todo,
como un conjunto. Y dijiste la palabra mágica, integral. Así es, Isa. La doctora Valdés. Milagros Valdés. Se ha mencionado de las cosas a nivel mental, vamos a decir que más preocupan, pero también quizás hay otros extremos en la salud mental de un adulto mayor, y es que quiera actuar como un muchacho, ¿verdad? O que quiera actuar con una energía que no sé si eso también debe ser evaluado o si eso está bien en la salud mental de un adulto mayor. Sí, mira, en la evaluación geriátrica integral valoramos nosotros los geriatras dentro de esta evaluación el estado mental. Cuando hablamos de estado mental valoramos dos aspectos, el estado afectivo y el estado cognitivo. Cuando hablamos del estado cognitivo, entonces tratamos esos problemas de memoria, de deterioro cognitivo, aquel paciente que va borrando cuando esos problemas ya le incapacitan a realizar las actividades de la vida diaria. Pero también está la parte afectiva o emocional. Entonces ahí viene la depresión y la ansiedad, que son los problemas más frecuentes que presentan estos pacientes. Y dentro de la depresión y la ansiedad, por ejemplo, y la mismo problema de memoria a veces en estados iniciales, los pacientes muchas veces tienen el problema y como que no es una causa de consulta, no van al médico y la mayoría no dicen yo pienso que tengo depresión, yo me siento triste, sino que hay que indagar, evaluarlo para poder entonces así llegar al diagnóstico. Doctora, la tristeza es una condición común en la gente cuando va perdiendo sus facultades. Nosotros somos una gente muy hiperactiva, muy activa, muy comprometida socialmente. Esto es muy común en el adulto mayor cuando se ve fuera del escenario. Sí, realmente con la edad vienen una serie de cambios. Claro. Y no todos estamos preparados para asumirlos. Entonces, es cuestión como de enfrentar ese envejecimiento de forma positiva y poder tratar lo mejor posible los cambios que vienen con él, porque sí, como dices, la jubilación, el duelo, la pérdida del esposo, que duré 50 años casada, se me muere el viejo, se mueren mis hermanos, mis amigos, todo mi círculo va falleciendo. Mis hijos no quieren el próximo soy yo, está pensando. El próximo soy yo. Esto causa mucha ansiedad. Sí. Por ejemplo, ahora mismo con el tema del COVID también, que se generó tanto estrés y tanta ansiedad. Entonces, son muchos factores que conllevan, muchos factores de riesgo, la misma edad, el sexo, la genética, que provocan pues que con el tiempo Yo voy a tocarle ahorita un tema bastante delicado, Isa, cuando ella dijo algo, pero lo voy a hacer más tarde. Miren, en diferentes sociedades vemos otro tipo de aspecto del trato del adulto mayor. Por ejemplo, la cultura en Japón es que el adulto mayor se lo tiene que llevar la familia a la casa. Eso es una costumbre, no se deja abandonado. Hay que cuidar a papá o a mamá, pero con todas las condiciones. Eso es parte de su cultura. Pero también pude ver en otros países, en Europa, que los no inhabilitan así a los adultos, mientras tengan la posibilidad de hacer cosas y hacerse cosas, también se lo permiten. Aquí hay una costumbre que papá no puede salir ni al colmado, pues para allá cualquier cosa se va a caer, aunque el hombre esté como un trinquete, como decimos los dominicanos. Entonces, pensando en esto, quiero volver con la doctora Tania Elisa Tejada. Doctora Tania, ¿qué hace el Estado Dominicano? Tenemos el CONAPE, el Consejo Nacional para el Envejeciente. Realmente, ¿qué hace el Estado Dominicano a través del CONAPE? ¿Qué ayuda se puede lograr? Porque ustedes pueden ver pacientes que le pueden pagar por eso. Si las ARS le cubren las consultas a ustedes, queremos saber también. Pero hay gente de recursos que no pueden ir a un geriatra, no tienen la posibilidad. Entonces, usted que es presidenta de la Sociedad de Geriatría, ¿qué hace el CONAPE con los adultos? Si las ARS cobran la consulta y cómo se está invirtiendo en estas personas ya cuando sus facultades están fallando. Bueno, realmente el Consejo Nacional para la Ayuda al Envejeciente
Anteriormente, digamos que no daba, vamos a decir, o no abarcaba la ayuda necesaria. Todavía como presidente de la Asociación Dominicana de Geriatras, creo que le falta mucho por hacer, aunque es otra entidad aparte, que no tenemos, o sea, más que contacto por las asociaciones. Ellos se están encargando básicamente de muchos programas como pensiones, tarjetas de alimentación en conjunto con el Estado Dominicano, también en la parte de los albergues o ancianos, pero cabe resaltar que muchos de estos albergues o asilos fueron eliminados, muchos de ellos. Entonces realmente entendemos que falta mucho por hacer, que debe dársele más vamos a decir, 1% de salud más importante a lo que es este consejo del adulto mayor. Básicamente ellos se encargan de cuando hay alguien, vamos a decir, que está abandonado, debe tener la tarea de acudir, pero realmente no da abasto. Deberíamos tener uno en la ciudad, deberíamos tener un médico geriatra en cada hospital, un departamento de geriatría como lo establece la ley. Existe una ley que abarca una serie de medidas preventivas, diagnósticas y terapéuticas, no solamente para tratar la enfermedad, sino para prevenir estas enfermedades en el adulto mayor y que no nos llegue ya a un punto, como mencionó mi compañero Miguel, que es poco lo que podemos hacer, porque lo que queremos es que el paciente llegue a la consulta funcional, que sepa valerse por sí mismo para que así sea menor maltratado, porque como usted hablaba, lo inhabilitan en los bancos, cuando deben ceder en los turnos, no le dan el turno, es algo de educación, de formación de cada hogar. Lo dejan abandonado, no quieren gastar en consultas médicas. Para los que no tienen acceso a la parte privada, realmente deberían ir a un hospital. No todos los hospitales tienen consulta de médico geriatra, lamentablemente. Es algo que se está trabajando, que se tome en cuenta, pero volviendo al punto desde el principio, realmente necesitamos que las autoridades, a pesar de que está el CONAPE un poco más activo, hay que decirlo, que otros años, se ha empoderado más, ha hecho muchas ayudas sociales, programas de charlas, alimentación, pensión, necesitamos más para el adulto mayor. Aquí tenemos en los hospitales el departamento de geriatría, Sí, en La Vega. Sí, pero apenas un geriatra. Apenas un geriatra. Un geriatra. Sí. ¿Las ARS le cubren las consultas? Algunos sí y otros no. Y valga la redundancia, que también nos impiden muchas veces, si el paciente nosotros no estamos afiliados a esa aseguradora porque no nos han aceptado, muchas veces no nos aceptan las recetas, las prescripciones médicas, violando lo que es la Ley General de Salud y de la Seguridad Social. O sea que aquí hay Aquí hemos descubierto muchas cosas. una serie de violaciones a la ley. Wow. Que no se están tomando en cuenta. Sabemos que aquí en este país se viola constantemente la ley, pero es preocupante pensar que un señor una señora de cierta edad y que sus hijos apenas escasamente pueden ayudarlo con la alimentación y que necesite un medicamento que lo puede costear un seguro y que ni eso se puede hacer. Yo creo que ese trabajo que se está haciendo para reformar esa ley de seguridad social debe acelerarse. Por ejemplo, los antidepresivos, muchos de los antidepresivos y antidemenciales tampoco lo contempla los seguros médicos. Entonces, como hablaba cierta figura política y médica nacional y local, realmente la ley está, pero no se está cumpliendo. Entonces, lo que necesitamos más que una reformulación o una modificación a la ley, lo que queremos es que la ley se cumpla, que el dinero que está destinado de las ARS, que ya es un negocio aparte que no tiene que ver con la parte gubernamental, ellos, el dinero que nos cobran a cada uno en cada aseguradora lo invierta en prevención, en charlas, en detención precoz de demencia, en planes de mejor alimentación, de ejercicio. Qué bonito sería, por ejemplo, que esas aseguradoras nos devolvieran el dinero y que cada cierto tiempo pues haya un gimnasio para adultos mayores, haya una escuela de terapia cognitiva, de terapia de rehabilitación para esos adultos mayores. Qué bueno sería que no todo se lo dejáramos a la familia, ¿verdad?, al Estado, sino que se cumpla la ley y ese dinero que nos cobran mensualmente
a usted, por ejemplo, que tiene su padre o su madre, se lo devuelvan como establece la ley. Bueno, esto, Claro que sí. ojalá hagan cumplir la ley. Yo quiero, hay un dato interesante y hemos visto que a veces, ¿verdad, Isa? A veces hemos visto vender, y quiero ir con el doctor, a usted así que es el hombre en el grupo aquí, ¿verdad? Y voy a ir directamente a la pregunta, porque ella mencionó algo, la doctora Valdés, la parte sexual. Y hay personas ya con cierta edad que andan enamorándose, unos señores por ahí, y tomando estimulantes sexuales, doctor. Y como tenemos tanta gente ahí en la pantalla, y con tantas condiciones que se dan, comienza, es como un carro viejo que todo empieza a fallar. Y para allá vamos todos, queramos o no, ¿verdad? Entonces, su observación en este caso, doctor, el riesgo de que un adulto mayor, no, pues que papá sale, está como un trinquete, le gusta su bonche, y tú ves, se va a rumbear. El riesgo de los estimulantes sexuales en adultos mayores. Mira, Rosy, hay algo muy seguro, y es que la sexualidad es parte fundamental de nuestra vida. Y que la sexualidad en el ser humano termina con la muerte. Y tú no puedes juzgar a mamá o a papá o que quiera rehacer su vida con otra pareja o que ellos como esposo quieran tener una rutina Sexual, ¿no? Sexual, de juegos sexuales o relaciones consumadas. A veces yo, en mi consulta, mira, me hace la pregunta a mí, no sé por qué siempre me hacen preguntas sexuales. Parece que es de la primera vez, doctor. Sí, no es la primera vez. Entonces, muchas veces, doctor, regularmente, y miren, la mujer, esa es la de la preocupación. El día pasado me tocó una paciente, doctor, yo quiero tener relación con mi esposo. Ella tiene 67, él tiene 73, pero él no levanta cabeza, como decimos nosotros. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Es un reto para mí. Antes de llegar a los estimulantes sexuales, y voy a responder tu pregunta, ¿qué otras cosas él puede hacer para satisfacerte a ti como mujer? Que no necesariamente tiene que ser una penetración. ¿Qué pasa con los estimulantes sexuales? Como igual pasa con los antidemenciales, como igual pasa con los antipsicóticos o con las benzodiazepinas que muchas veces utilizamos para poner a dormir al paciente, es que inciden de manera negativa en el aparato cardiovascular. O sea, yo tengo que saber cuál es la situación de salud basal de ese paciente para yo saber cuál es el medicamento, léase, respondiendo a tu pregunta, el estimulante sexual adecuado y cuál sería la dosis adecuada para ese paciente que es distinto al otro. Cada paciente es un universo diferente al otro. Y yo te puedo utilizar sildenafil, por ejemplo, o tadalafil, tantos miligramos en un paciente, pero probablemente no lo puedo utilizar en otro. Tenemos realmente que indagar e investigar cuál es la salud basal, cuál es la situación cardiovascular, cómo está ese corazón de ese paciente, cómo está esa situación renal o hepática de ese paciente, para yo saber qué estimulante sexual yo tengo que usar. No es que no se usan, sí se usan. Y yo quiero que mis adultos mayores de 60, de 70, de 80 años tengan una vida sexual activa. Porque eso genera satisfacción, eso genera felicidad, eso genera tranquilidad. ¿Ok? Entonces, y sentirse que están vivos, ¿no? Entonces, hay una situación también muy importante. Señores, la expectativa del envejecimiento está en aumento. Cada vez va a haber más adultos mayores. ¿Sanos? No, probablemente no. Vamos a tener más adultos hipertensos, diabéticos o con problemas de memoria. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos preparamos para el envejecimiento. Y eso debe comenzar desde el nacimiento, de cómo tú como padre vas a hacer que ese hijo que tú tienes crees valores, ¿ok? Y situaciones saludables para su vida, para cuando llegue a los 50, parezca de 30. O sea, ¿qué está pasando ahora? Y siempre pongo el ejemplo. Cuando yo era muchacho y veía una persona, y ustedes me van a decir si no es así, de 35, 40 años, era un viejo, era un anciano. Ahora mismo... Un señor mayor. Podríamos decir, pues yo puedo decir públicamente mi edad, yo tengo 42 años y aún me siento como una persona de 20 y tantos. ¿Por qué? Porque tengo la misma energía, porque hago ejercicio de pesas, porque tengo una vida saludable y quién sabe si de aquí cuando yo tenga 60, a lo mejor no esté tan
¿verdad? Tan joven como ahora, pero no probablemente bien conservado, no doctor, esté ¿verdad? tan deteriorado. Entonces, eso debemos de cuidarlo desde ahora, o sea, desde el mismo momento del nacimiento. Y yo creo que es una de las grandes problemáticas que tenemos y estas regiones. Y el dominicano, o sea, tenemos la mentalidad que usted tiene 60, 70 años, va por una silla y no se prepara para tener un envejecimiento saludable y positivo, que es lo que nosotros los geriatras estamos predicando. Normalmente veo que la gente Excelente, doctor. la gente se prepara para un envejecimiento enfermo, pero no para un No, envejecimiento eso es así, saludable. totalmente de acuerdo. Porque Preventivo. la gente lo que dice es, tengo que guardar los chelitos para la pastilla, para la medicina. Para la vejez. O sea, porque siempre se piensa en una vejez enferma. Y en la experiencia de ustedes, y me gustaría con la doctora Valdés, ¿hay posibilidad de prepararse para una vejez saludable? Claro que sí. Yo siempre digo que el mejor momento es ahora, es hoy, no dejarlo para mañana, porque un estilo de vida saludable hace la diferencia. Entonces, tenemos un dicho que lo que es bueno para el corazón es bueno para tu cerebro. A veces nos preocupamos quizás de... La estética. Sí, claro, de los problemas estéticos. Pero cuando cuidamos nuestro cuerpo, cuando cuidamos nuestra mente, cuando hacemos ejercicio físico, ejercicio intelectual, comemos saludable, una dieta mediterránea rica en vegetales, frutas, pescado, estamos trabajando para un envejecimiento saludable. Y como le dije ahorita, el mejor momento es ahora, desde el embarazo. Desde el embarazo se empieza a trabajar un envejecimiento saludable. Mira, me imagino que muchos que nos están viendo dirán, oye, qué lindo la doctora, vegetales, pescado. Y nosotros aquí en este barrio, que nada más alcanzamos a comer un arroz con una bichuela y unos espagueticos. Sí. Pero me encontré un día en una jornada que teníamos y había una nutrióloga que explicaba, con lo que tú tienes, Exacto. tú puedes hacer una dieta saludable. Así es. Con lo que tú tienes puedes hacer una dieta saludable. Quizás no puedes comprar un salmón, pero te puedes comer una sardinita, ¿verdad? Sí, claro. Con la Bacalao. batata que es rica, que es el víver por excelencia. Entonces, fósforo. ahí vamos, ¿verdad, doctores? Con una dieta saludable. Eso es así. Isa, es Ese- tiempo de nosotros pausar, así es. pero antes de la pausa, yo tengo un post ahí. Y con esto quiero después irme a la pausa. Hazme el favor, Wesley, vamos a colocar producción de cuántos centros contamos en la República Dominicana donde un adulto mayor necesite ser llevado. Llámese lo que la gente conoce, el asilo, o podemos decir lo que es a veces no le gusta a la gente decir asilo, sino el centro geriátrico, ¿no? Correcto. Fíjese que la CEPAL, en un informe que hizo de la República Dominicana, dio este número de un total de 129 centros, pero fíjese de qué manera es que está distribuido esos 129 centros. Hay 34 centros permanentes, o sea, lo que ellos tienen en este informe son 34 a nivel nacional permanente, los famosos 34, qué poco. 34, Isa. sí. Hay 23 centros que son de dependencia que solamente no son para que usted pernote ahí todo el día. De pasadía, ¿no? Exactamente. De entrada y salida. Hay otros que son diurnos, que solamente son para estar durante el día. Hay uno que se llama SECAR, que es domiciliario. Esos son, no sé cómo funciona Cuidadores deben ser, exactamente. ¿verdad? Correcto. Y de estos hay 37, de aquellos últimos diurnos dije 35, y de los que están ahí a la derecha de su pantalla 23. En total 129. Número que me lo hallo muy pequeño Sí. para la población de adultos mayores que, según ese mismo informe, creo que anda por encima del 1.000.000 de personas a nivel de la República Dominicana. Yo quiero volver ahí mismo con la doctora Tania y la pregunta para los tres, y es, usted en su experiencia, hay personas que necesitan llegar a un centro geriátrico, lo que ¿Le la gente vamos a dejar conoce la pregunta en el aire? en el aire, Perfecto. o sea, al asilo, como dice la gente, va a llevarlo al asilo, pero hay muchas modalidades, las hay fuera de aquí también.
Vamos a escuchar la opinión de ustedes sobre eso, porque también vemos personas que dicen, mira, a papá no lo llevo yo a un asilo, pero ni de juego, ¿verdad? Y llega un momento que quizás la situación que se da familiar amerita el ingreso, o quizá una persona que está en un sector deprimido y es mejor atendido en un lugar de estos que dejándolo solo en una casa. Y si, Todo, si es cierto que asilo es sinónimo de abandono. de abandono, Porque, de maltrato, mira, de todo esa eso. gente también y fueron y lo llevaron a un asilo. Exacto. Saber en la salud mental cómo podrían afectar estos escenarios que acabamos de mencionar. Exacto. Vamos a ir a la pausa y al regresar venimos con este informe y sobre todo vamos a venir con un corto de un programa de investigación de la periodista Nuria Piera, valga el reconocimiento a su trabajo y los créditos del maltrato a los adultos mayores. Vamos a verlo después de la pausa y estamos conversando con los geriatras que hablan esta noche también de salud mental en el adulto mayor y están acompañándonos el doctor Miguel Rivera, la doctora Tania Elisa Tejada y la doctora Milagros Valdés. Geriatras los tres, la pausa y regresamos. Salud mental, la nueva sindemia del siglo. Estamos de vuelta con ustedes y miren, el doctor decía ahorita, el doctor Rivera, de los recursos, que son muy importantes. Y mucha gente ya adulta mayor recibe ciertas ayudas de parte de sus hijos que están fuera. Si son dólares o euros, en casa de cambio la divisa, ahí se lo compran. Usted también si lo necesita, ¿eh? Claro. Casa de cambio es la divisa. Ellos, dólares, euros, libras esterlinas, francos suizos, dólares canadienses, el cheque también te lo cambian ahí. Y puedes pagar los servicios, agua, luz, teléfono, telecable, para ese adulto mayor que no tenga que dar tantas vueltas en todas esas oficinas. Ahí puedes resolverlo todo en la Duvergé con Juan Rodríguez, 809-573-3084, Casa de Cambios La Divisa. Mira, Isa, la gente se está reportando de Estados Unidos, de aquí de La Vega, bueno, mandando los mensajes que luego se los voy a leer a los doctores, que muchas gracias por su participación. Excelente, gente que tiene en su familia, sus adultos mayores. Mari, ya vi tu mensaje también. En fin, ya vemos contactos desde el exterior. Qué bueno que ustedes están aquí, qué bueno que los están orientando, ¿verdad? Bien, Isa, pues recordar a la gente que llegamos a nuestra gente de Alaver, Asociación La Vega Real. Recuerda que vamos por 1 millón, Isa. Eso es así, durante Si no, todos estos si meses. usted se lo gana, me da la mitad. Bueno, ya en la próxima semana es muy probable que comiencen las rifas ya de bueno. cada mes. En cada mes estarán regalando premios de 50,000 pesos. En diciembre, 4 premios de 100,000 pesos y un premio de 1 millón de pesos para un solo ganador. Ahorra, activa, ahorra y gana con Alaver, asociados con el servicio. Así es, invitarte a que pases por Mercaben. Recuerda que tus pisos, cerámicas, porcelanato, están en la avenida arriba en esta ciudad de La Vega. Metro a metro, más y mejor. Eso es Mercaben, con los accesorios para tu cocina, para tus baños. Todo está ahí en Mercaben. Y cuando quieras buscar la ropa de tu bebé y de tu niño y también el regalo, tiene que ser en Chavitos. Juana Saltitopa, esquina Juan Rodríguez, en esta ciudad de La Vega. Ahí están todas las propuestas para hasta los 14 años. Eso es ahí para que usted aproveche estas grandes oportunidades. También te invitamos, miren señores, y a los doctores que están aquí, que tenemos, bueno, un gran especial en Dicon, la marca que representa las marcas, la mejor tienda del Cibao, y tenemos hasta un 30% de descuento en mercancía seleccionada. Todavía está vigente, no termines hasta agotar existencia, y en el departamento de calzados, por la compra de uno, el segundo parte lo vas a llevar a mitad de precio. Ahí tenemos de todas las propuestas para cualquier ocasión. Eso es Dicons, la mejor tienda del Cibao, siempre marcando las tendencias. Recordarte que mis cabellos los cuida Paulette Centro de Belleza y nuestra piel la doctora Juan y Malena de Queen Esther. Isa, tenemos que comer arroz y tiene que ser don negro, cosechado en nuestros valles. Es arroz don negro. Y a la hora de usted hacer un buen jardín en la casa, en tu empresa, eso tiene que ser española. Pedro Rivera, que la Mega diseñan y realizan tu jardín. Y si vamos a viajar, Abreu Tour nos asesora tu destino mucho más que seguro. Y a invitarte, que ya no tú no tienes problema con
el tema de los techos y las filtraciones, porque EMD está en La Vega y llegó para quedarse, para hacer un trabajo especial garantizado con contrato de garantía, Isa, y ellos empiezan desde cero a cubrirte tus techos, a repararte tus techos. Eso es EMD, y usted tiene que amigarse con esta gente ya instalados aquí en La Vega. Bien, Isa, dejamos una pregunta en el aire con los doctores y hablamos de los centros geriátricos, hablamos de la experiencia que ellos tienen, y de verdad vamos a escuchar de cada uno. Quiero empezar con la doctora Milagros. Vamos a ver, Milagros, tu experiencia. La gente a veces siente que, dicen que el adulto se murió después que llegó, que la tristeza lo mató, separado de la familia. ¿Cuáles son las experiencias de los geriátricos? Dicen muchos que los abandonan, que no vuelven a verlo, y hay un cierto tema muy espinoso con los centros geriátricos o los asilos, como la gente les llama. Sí, mira, los centros geriátricos debieran estar destinados para las personas que no tienen familia, para aquellos que viven en la calle, los indigentes, que no tienen soporte, ese apoyo social que hablaba Miguel ahorita. Para esas personas debieran estar destinados los centros geriátricos. Aquel paciente que en estas condiciones llega al asilo, donde tiene comida, donde tiene una cama, tiene agua, tú sabes, está en la gloria, está feliz porque tiene lo que no tenía antes. Ahora, entonces viene aquel paciente que sí tiene familia, que trabajó toda su vida para, como decía ahorita Isaac, tener lo suyo para su vejez, y de repente está sin nada y lo llevan al centro geriátrico, lo llevan a un asilo. Entonces ahí es cuando el paciente que estaba funcional llega a caer en dependencia, llega a deprimirse, llega con todos los problemas que puede presentar un envejecimiento. Un paciente que era independiente y que luchó toda su vida para poder estar tranquilo, y cada día son más frecuentes esos casos que llegan, y a veces, por ejemplo, llegan a un asilo y le pintan de colores a la directora que van a ir, que van a pagar, y de repente se desaparecen. Y más nunca. Y más nunca. No, cuando se mueren entonces vuelven. Hay que llegar. Doctora, su opinión sobre este tema. Siempre me gusta poner las dos caras de la moneda. Sí, realmente muchas familias los lleva sin necesidad, pudiendo cuidarlo, pudiendo buscar la forma de que algún familiar pagarle para que lo cuiden mientras ellos trabajan. Pero si hay una parte, vamos a ver, aquel adulto mayor que quizás no tuvo hijos, que quizás no tiene mucha familia, que fueron falleciendo todos, que a veces sí se ven en la necesidad. Porque no hay quien lo cuide, pagar un enfermero, no sé si ustedes saben, pero es bastante costoso. Es decir, con un salario mínimo, un sobrino, un hijo no pudiera pagar. Entonces es dejarlo solo o llevarlo a un hogar de calidad, o quizás a un hogar que no sea de total estadía, que sea para que lo mediquen, para que lo alimenten, lo cuiden mientras esa persona lo recoge. Eso sería lo ideal. Pero en mi experiencia he visto pacientes que tienen familia, tienen dinero y lo llevan a un asilo. Entonces ahí están haciendo un tipo de maltrato, porque si tienen recursos y tienen las personas, lo que deberían hacer es reorganizarse para cuidar de ese adulto mayor que cuidó de nosotros, ¿verdad? Se les olvida. Entonces ahí hay un tipo de maltrato, pero hay otros que sin embargo entiendo que quizás no tengan opción, aunque debería ser el último lugar en llevarlo, pero hay que ser realistas. Muchas veces no hay quien los cuide y no tienen los recursos. Doctor. De los geriatras yo soy el chismoso. Yo soy el que y esa es siempre soy el que le busca la quinta pata al gato. Lo ideal, y como dice mi compañera y colega Milagros Valdés, lo ideal es que no hubiera asilo. En un mundo fantástico, lo ideal es que no hubiera asilo, y que si hay asilo, esté destinado para ese paciente en abandono, ¿ok? En días pasados me llama una amiga, brevemente, sé que el tiempo aquí es corto, para ver un pacientito en la zona franca. Ese señor llegó hace como 30 años como vigilante,
sin hijos, sin esposa, sin familia, se quedó ahí, envejeció ahí. Las condiciones en las que encontré el paciente, totalmente en abandono, le daban la comidita, quien pasaba, automáticamente tuve la suerte, llamé al asilo donde trabajo, en Pinar Quemado, en Jarabacoa, y me dieron un espacio porque resultó que había fallecido alguien y quedaba esa cama vacía. Parece que esa cama estaba para ese señor. Ese señor está feliz, como dijo Valdés. Está feliz porque él no tenía nada. Ahora bien, ¿quién es el del problema? No es el asilo. Hablábamos en la pausa que hay problemas internos dentro de ciertas instituciones y eso se resuelve. Pues eso se resuelve ustedes, los periodistas, cuando hacen la denuncia, el CONAPI interviene, el gobierno interviene y eso se resuelve. Ahora, lo que no podemos resolver es el abandono por parte de los hijos. Entonces, ¿cuál es la problemática en mi centro? En mi centro es que muchas veces nos llevan el paciente, nos pintan pajaritos en el aire y yo, doctor, ¿puedo venir semanal? ¿Puedo venir diario? No, usted puede venir. ¿Y puedo traerle de todo? Sí, usted puede traerle de todo. Y si acaso se aparecen cuando el paciente fallece. Entonces el problema no lo tiene el asilo, el problema lo tiene el familiar. Y me disculpo, o sea, no estoy hablando de manera generalizada porque tengo envejecientes. Pero es un común denominador, donde hay ¿verdad? situaciones especiales porque no, mire doctor, yo no puedo tenerla en casa porque yo soy una persona enferma, porque yo tengo un cáncer, porque yo tengo a mi esposo también enfermo, ya tener a mamá en la casa se me hace cuesta arriba, yo necesito un espacio donde y yo voy a darle seguimiento. Y obviamente eso pasa, pero como usted dice, el común denominador en muchos de los casos, no voy a decir la mayoría, en muchos de los casos es el abandono. Tengo una paciente donde nosotros tenemos que llamar a un amigo, a un colaborador del asilo y hacerle creer a ella que es su hijo. Ven que fulano te está llamando y no es su hijo se desapareció y no va a volver. Y tenemos esa persona, que es un monje, cisterciense por cierto, donde lo llamamos, ven, llama y ven que tú. Ven, preséntate, a ver. Y ella me espera. Ay, doctor, hablé con mi hijo, no me recuerdo el nombre. Hablé con fulano. Wow. Y incluso yo he llegado y ella está hablando con ese monje por teléfono y ella jura y perjura que está hablando. Mamá, ¿y mi hijo? Y ella respondiéndole para poder brindarle en ese momento esos 5 minutos de felicidad. Y eso no debe ser así. Entonces, usted tiene que ver dónde yo me miro. ¿Cómo yo quiero que a mí me traten cuando yo sea un viejito? O sea, ¿dónde yo quiero estar? En mi casa con los míos. ¿Y qué decir, doctor, de muchos que trabajan arduamente, crean un patrimonio, pueden llegar a tener su propia casa, sus propios ajuares, y cuando ya no tienen fuerza, entonces lo mandan al destierro? Exacto. Ya esto no es suyo, ni siquiera en el banco tiene potestad de manejarlo de él, porque el banco dice, no, después de tanta edad, ya usted no puede ni coger un préstamo, que tiene que ser el hijo que firme. Las historias son muchas. O sea, nosotros en nuestra poca experiencia, realmente creo que, y me atrevo a hablar por ellas, cada uno podemos escribir un libro de tantas experiencias que tenemos de ese tipo. Son muchas. Mira, yo quiero Isa, entrar, porque le tengo Yo creo que la doctora quería como sí, doctora, ahondar un sí. poquito. No, pero no yéndonos tan lejos, vamos a decir en consulta, de forma general, nosotros hemos hablado que nosotros como geriatras deberíamos hacer como los psiquiatras, que cogen terapia una vez al año, porque son tantas y las cosas que sabemos a veces, no estoy diciendo ningún nombre en específico, vemos que en la misma consulta el hijo, el cuidador maltrata al adulto mayor, no lo deja hablar, eso es una forma de maltrato, el viejito se pone a llorar, entonces usted tiene que, vamos a decir, minimizar la situación, decirle, no, lo que pasa es que está muy nervioso, que está cansado, que trabaja mucho, que está ocupado, pero realmente no, lo maltratan. Mira, quiero entrar en ese punto porque quiero mostrarle este reportaje. Y es que el punto de la salud mental. Aquí en todos estos días que llevamos con esta producción, hemos visto, aparte de lo que es el abuso psicológico, el abuso emocional, el abuso físico, el abuso económico. Sí, algo que hemos aprendido en esta serie. Entonces, las cosas más comunes, la gente inmediatamente, como le dije al principio, te falla el memoria y te dice, ¿sabes que ya papá? Y por atrás dice, papá está,
Y entonces a lo mejor lo que necesita es un tratamiento, papá, o otro tipo de atención. En tema de salud mental, voy a volver aquí con la doctora Tania. Doctora, ¿qué es lo más común que ustedes ven? Realmente, porque sea mayor, el papá está loco, el papá está senil, el papá se encuentra en condiciones mentales caóticas, porque inmediatamente lo van estigmatizando y Claro. poniéndole etiquetas a todo esto, ¿no? Claro, hay dos patologías que es la que vemos más frecuente de acuerdo a cada experiencia. Las demencias sí son un punto importante, pero realmente también la depresión, como comentamos anteriormente, es infradiagnosticada. Y muchas veces llega a un paciente a nuestra consulta, como dice mi compañero nuevamente, que han dado todos los especialistas y le hacen todos los estudios sabidos y por haber, y realmente lo que tiene es una depresión. Incluso la depresión es una causa de deterioro cognitivo y es una causa de demencia. Cuando nosotros evaluamos un paciente, primero descartamos lo orgánico, la parte física, le hacemos todos los estudios, todo el examen físico correspondiente, y muchas veces lo que ha tenido es una depresión no tratada que lo lleva a un deterioro cognitivo, que es donde pierde, vamos a decir, un por ciento de su capacidad para sus funciones óptimas, más no tiene una demencia. Entonces, si tú tratas la depresión, puede esa persona volver a la funcionalidad y reintegrarse, pero si no la tratas y todo se lo achacas a que es viejo, eso sigue avanzando y se une con los factores predisponentes de tabaquismo, de alcoholismo, de genética de Alzheimer, se junta todo y ya tenemos un envejeciente encamado o un envejeciente que quizá no esté encamado, pero Que no se sabe ni pudo haber comer por él recuperado, mismo. que se pudo haber recuperado. Exactamente. Sí, En su mira. experiencia, doctor. Lo que pasa es, nosotros más que médicos, curadores preventivos, tenemos que ser orientadores. Y yo creo que que en la noche de hoy, un término a mí me gustaría que quede abolido, que me corrijan los psiquiatras y los demás, y es el término de demencia senil. Yo no sé quién se inventó eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de demencia senil, yo estoy asegurando que todos nosotros vamos a terminar con un problema demencial, mas no es así. Y tenemos que hablar de demencia en la noche de hoy, porque es como el buque insignia de todas las enfermedades mentales que pueden aparecer en un envejecimiento. Entonces, si yo tengo un adulto mayor que comienza a perder capacidades, lo primero y lo que tú esperas es problemas de memoria. Pero ojo con esto, yo puedo mencionar, dentro de las demencias tenemos demencias degenerativas asociadas al envejecimiento, donde tenemos la enfermedad de Alzheimer, donde el síntoma principal es la pérdida de la memoria, pero dentro de esas demencias degenerativas, yo tengo una demencia que se llama demencia por cuerpo de Lewis y otra que se llama demencia frontotemporal, donde en los primeros estadios de la demencia probablemente la memoria está intacta y lo que tengo es problema de conducta, agresividad, vagabundeo, hiperactividad sexual, delirio, etcétera, etcétera. Entonces, la memoria está intacta y como la memoria está intacta, papá lo que está neciando, papá lo que se está haciendo el loco para llamar la atención. Pero tenemos otro grupo de demencia, que son las demencias vasculares. Son esos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión, la diabetes mellitus, que se asocia mucho con deterioro cognitivo, incluso presentan ciertos problemas demenciales muy parecidos a la demencia por enfermedad de Alzheimer. Tenemos esos pacientes que fueron fumadores crónicos, esos pacientes que fueron alcohólicos. Entonces, pacientes sedentarios, tenemos problemas a nivel del tejido cerebral por trastorno en los vasos sanguíneos, infartos, hemorragia, y a partir de aquí el paciente presenta problemas de memoria, problemas de conducta, que no es Alzheimer, aunque obviamente la frontera entre Alzheimer y enfermedad vascular está muy ahí. Tenemos que hablar que ese paciente está cruzando con una demencia vascular. Que se puede tratar, doctor, que ¿verdad? se puede tratar. Y recuperar. Se puede recuperar hasta cierto punto, pero por lo menos brindarle cierta Estabilizarlo. calidad de vida a ese paciente. Y ya tenemos otras demencias que serían secundarias a un tumor, demencias secundarias a traumas, demencias que se dan, por ejemplo, en el paciente con HIV avanzado o con cualquier otro proceso. Los pacientes que tienen neurosífilis, que son esos pacientes con 80 años, y como usted me dice a mí que papá tiene una demencia asociada a una sífilis, es que y eso hay que tenerlo en cuenta, es que la situación que se da en ese momento es secundaria a una sífilis que ese viejo contrajo 20, 15, 25 años atrás, cuando el viejo podía. ¿Y por qué ahora? Bueno, porque así se da.
Entonces, Bien. esas son cosas que tenemos que tenerla pendiente para poder explicarle al familiar dónde estoy y hacia dónde voy en base a. En días pasados, bueno, hace un tiempo, me llega una paciente, me dice la señora, le traje a mi mamá porque tiene Alzheimer. Yo evalúo a la paciente y le digo, mira, eso no es Alzheimer, busquemos otra cosa. Refunfuña a la señora porque hacen su ya ella diagnóstico. tenía su diagnóstico, le mando a hacer una Ella resonancia. entró a Google y estableció Sí. Cuando su ella llega con diagnóstico. su resonancia, ella me tira la resonancia y me dice, estaba sellada, ella nunca la abrió, me tira la resonancia y me dice, vaya a ver lo que tiene, porque según usted, mamá no tiene Alzheimer. Exacto. La señora tenía un tumor en el área occipital que lo cogía medio cerebro. Me contaste. La señora, obviamente, le hablé de una manera tal que lo que hizo fue que se fajó a dar grito. Esa señora entraba a una cirugía, se drenaba todo ese edema, ese líquido que secundario al tumor, y la señora se recuperaba. Claro. Se recuperaba. O sea, Mire, son de las cosas que algo, tenemos algo que me tomar en preocupa cuenta. para pasar con Isa o escuchando al doctor. Le decía alguien el otro día, es como el tema del autismo. Ahora cualquier niño que tenga una cosa fácilmente dice, él es autista. Claro. No quiero con esto ofender a los excelentes profesionales que determinan de manera precisa este síndrome, pero a muchos, porque tengo experiencia y testimonios vividos de niños que lo dijeron, ese niño es autista y realmente nunca lo fue. Isa, ¿tú tienes algo que decir? Sí, la salud mental del adulto mayor está muy ligada a la salud mental del que lo atiende. Claro. Me pregunto. Y de la parte educativa también, claro está. A nosotros nos pasa mucho que cuando llegan los dos a la consulta, realmente el que está agitado y el que está ansioso es el cuidador. Entonces tú le dices, no, porque mamá no duerme, mamá no se está tranquila, y tú ves a la anciana muy tranquila. Entonces te le dice, ok, pero vamos a calmarnos. ¿Quién le hizo el diagnóstico de Alzheimer, como dice él mismo? A veces es que leen y buscan y tú crees que uno de nuestros compañeros que lo ha visto y realmente no, a veces está deprimido, y realmente sí está ligada mucho a la carga del cuidador, la salud mental del adulto mayor, porque si por ejemplo tú tienes una persona que es maltratada, que está cargada emocionalmente, que no le da el dinero para comprar las medicinas, que son 8 hijos y solamente se lo han dejado uno solo, entonces evidentemente no tiene un día para recrearse, para ir al salón, para ir a la iglesia, evidentemente que por más que lo quiera en algún punto se va a agitar, se va a molestar, por decirlo así, va a explotar. Y algo muy importante, la parte de la educación y del conocimiento, que no me refiero a grado académico, sino eso mismo, en entender que hay muchas enfermedades que podemos aprender a diagnosticarla tempranamente, porque recordemos que la demencia no, hasta el momento ninguna tiene cura, pero sí con la medicación, identificándola a tiempo, podemos retrasar el curso de la enfermedad y hacer que el más tiempo posible ese paciente sea funcional. Eso es lo que buscamos, que se pueda valer por sí mismo. Doctora. Sí, como estamos hablando de salud mental y ahorita decía que los pacientes generalmente no van a la consulta pensando que tiene depresión, quiero que llevar el mensaje a los familiares, que si ven que si su familiar ha perdido el interés por realizar las actividades que antes le gustaba hacer, que ir a la iglesia, ya no va a la iglesia, que tejer, dejó de hacer los dulces, entonces eso debe de llamarle la atención al familiar. Si ve que el paciente se ha aislado, mencionamos también el problema de memoria, que ha empezado a borrar, que duerme poco, que ha perdido el apetito, todo eso, debo de prenderme el bombillito de que puede estar cursando una depresión y que no es normal, que hay que buscar ayuda y que eso tiene tratamiento. Le empezó el Alzheimer a papá, a mamá. Y lo bueno, por ejemplo, de los problemas de depresión es que tienen tratamiento, y realmente es muy satisfactorio cuando tú ves, después de tú empezar el tratamiento, la segunda consulta, como el paciente ya va como con otra actitud y le mejora la calidad de vida al paciente, al familiar y a todo el mundo. Así es. Señores, vamos a ir, Isaac, con permiso de los doctores. Nos acompañan en esta noche la doctora Tania Elisa Tejada, quien es presidenta de la Asociación de Geriatras de la República Dominicana, el doctor Miguel Rivera, que también está aquí con nosotros, y la doctora Milagros Valdés. Vamos a ir a una breve pausa. Al regresar, tenemos un mini reportaje y vamos a concluir qué esperan estos doctores para mejorar la calidad de vida del adulto mayor y su salud mental.
Vamos a escuchar las conclusiones de parte de ellos por sus experiencias vividas. Así que a la pausa, Isa, y nosotros regresamos en breve. Según la encuesta El maltrato hacia las personas mayores en República Dominicana, realizada en el 2010, en nuestro país, el 91% de los adultos mayores ha sido víctima de violencia emocional, proveniente fundamentalmente de hijos, parejas y nietos, mientras un 32% ha recibido violencia física. Asimismo, un 66% de la población, en su mayoría femenina, mayor de 65 años, ha sido víctima de insultos y palabras hirientes, proveniente mayormente de los nietos. Los casos más frecuentes son justamente los de maltrato, abuso y abandono por los miembros de la familia, porque se considera un abuso cuando la persona que está supuesto a brindarle a usted apoyo y sostén hace lo contrario. El estudio señaló que en el 29% de los casos de reporte de violencia emocional o psicológica, el agresor ha sido un hijo o una hija. Abusa psicológicamente, que es el más frecuente, muchas veces físicamente y otras veces financieramente. La Ley 352 sobre protección de la persona envejeciente, promulgada en el 1998, establece que una persona es envejeciente en República Dominicana si tiene 65 años de edad en adelante, y es clara al indicar que es deber de su familia acogerle, protegerle y procurar que su estadía sea placentera. La ley enfatiza que las personas de la tercera edad tienen derecho al descanso y al esparcimiento, así como al trabajo en igualdad de condiciones, al libre y fácil acceso de los servicios públicos y privados, entre múltiples beneficios que, revisando detalladamente, sonaría como un cuento de hadas. En un reportaje realizado el año pasado con respecto a esta ley, presentamos las grabaciones de una cámara oculta donde se podía observar el desconocimiento de la misma y la poca disponibilidad de cumplirla, como sucede con lo establecido en el artículo 46 acápite F, que dice que el anciano tiene derecho a la exoneración total del monto que se cobre por concepto de matrícula y mensualidades en las instituciones estatales de educación. Se promulgó en el 98, que ya fue finales del gobierno de Leonel Fernández, se empolvó, más bien se engavetó esa ley hasta el año 2005, finales del 2005, principio del 2006, cuando entonces nombran a doña Natalie, que es la directora actual del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, para implementar la misma. Pero a pesar de existir esta ley que lleva ya 16 años de creada y una entidad que tiene como misión definir y ejecutar las políticas nacionales orientadas a beneficiar a los adultos mayores, lleve ya 8 años trabajando y que aún no se respeten los derechos de los envejecientes. Factor fundamental para el no cumplimiento de la ley 352. Bueno, ahí están ellos precisamente diciendo lo que decía la doctora al principio sobre el no cumplimiento de la ley. Exacto. Y más que mejorar, lo que hay que hacer es que se cumpla lo que hay. Que se cumpla lo que hay. Vamos a conclusiones, doctora, quiero iniciar con usted. En esta quinta entrega de la salud mental en República Dominicana, la nueva sindemia, ¿verdad? Su conclusión, ¿qué espera usted como geriatra? ¿Qué podemos hacer? Decía yo mientras daba el reportaje que las sociedades más desarrolladas tienen mucho concepto de la solidaridad, de lo que es dar, lo que es apoyar causas, de lo que es decir presente económicamente por el beneficio de tal o cual institución, la que se sientan más identificados. Aquí da mucho trabajo. Nosotros tenemos que reconocer que el asilo de La Vega es muy bueno, el de Jarabacoa, de don Huáscar Rodríguez, que dejó ese legado también. Pero quiero escuchar sus conclusiones y seguir concluyendo ya que llegamos al final del programa. Mi conclusión primero, que tengo esperanza de que las autoridades hagan en esta generación lo que deben hacer por los adultos mayores. Estoy positiva en esa parte. Segundo, quiero que la familia sea sensible con el adulto mayor, que le devuelva amor, sensibilidad, un poco de esfuerzo de todo lo que ellos han hecho por años por nosotros, que le tengan paciencia, que le devuelvan cosas en vida. No queremos un gran funeral, no queremos una gran herencia, queremos calidad
tiempo de calidad, no solamente económico, que le den amor, que le den cariño y que entiendan que cuando se siente triste, que cuando se siente enfermo no es porque él quiere, que no es porque es viejo, sino que tiene una enfermedad, tiene un padecimiento y usted debe llevarlo al médico como él lo llevó al pediatra. Muy bien, vamos a ver, doctora. Sí, el mensaje es que estemos pendientes a cada síntoma que nos presente nuestro familiar, que trabajemos por un envejecimiento saludable, porque envejecer no tiene por qué ser malo, porque eso es feo. Envejecer es bonito, es una bendición. Entonces, como dije ahorita, tenemos que trabajar para un envejecimiento saludable. Doctor, amigo y vecino. Vamos a concluir con el doctor Miguel Rivera, dice yo soy que el chismoso. Finalmente, sí, finalmente entender que el envejecimiento no es sinónimo de achaque, que el envejecimiento no necesariamente tiene que ser sinónimo de dolor, que el envejecimiento no tiene que ser sinónimo de tristeza ni de pérdida de la memoria. Que el envejecimiento, al igual que la niñez, al igual que la adolescencia, al igual que la adultez joven, es una etapa de la vida que debemos vivirla, valga la redundancia, que debemos de ser más educadores y más concientizadores, ¿ok? Y entender que el adulto mayor no debe de ser un peso para nosotros. Doctor, la solidaridad. Así, finalizando, aquí se usa mucho, hablando de salud mental, que la vejez está en la mente. Está en la mente realmente. Hay cambios físicos de envejecimiento, las arrugas, la lentitud, la qué sé yo qué, y hay cambios mentales. Hay muchísimos señores, ¿quiénes no han gobernado toda la vida? Viejos. O Balaguer no gobernó siendo un anciano. Sí, señor. Hipólito Mejía, con todo el respeto, es un señor de 80 y tantos de años y anda dando carpeta en la calle todavía. Entonces, sí, hay un envejecimiento mental, claro que sí. Muy bien. Claro que lo hay. Señores, actitud, ¿verdad? Claro. Señores, hemos llegado a la conclusión de esta quinta etapa de esta serie. Entrega, ¿no? Exacto, de esta serie de programas de salud mental, producción que hemos preparado para que podamos entre todos mejorar la salud mental en nuestros hijos, en nosotros mismos y en nuestros adultos mayores para poder tener una vida equilibrada. bien, nosotros esta producción de temporada terminará la próxima semana, todavía nos quedan 3 días de la próxima semana porque hemos estado compartiendo, conversando con diferentes profesionales de diferentes áreas que ellos manejan para tratar de hacer un programa lo más integral posible, Isaac, lo más completo posible y llevarle a la gente la información y tener nosotros el cuidado de que con misericordia, con respeto, tratar este tema y con solidaridad. Y hora de exigirle a las autoridades, ¿verdad?, el tema de llevar con esa calidad la salud mental. Todavía tenemos un país que el 1% del presupuesto nacional es lo que se destina para la salud mental. Y en todas las áreas, vimos ayer hasta los niños, el tema de los educadores, hemos visto de todo aquí y cada uno tiene algo que contar sobre este tema. Nosotros, Isaac, agradecemos, despedimos a la doctora Tania Elisa Tejada, a la doctora Milagros Valdés, al doctor Miguel Rivera, porque hoy hablaron los geriatras de lo que es salud mental en República Dominicana y de todo lo que ellos manejan. A ustedes buenas noches. Buenas noches. Gracias. Salud mental, la nueva sindemia del siglo. Salud mental, la nueva sindemia del siglo. Muy en confianza. Nos abres tus puertas para informarte y actualizarte.